Romanos capítulo 12. Hemos empezado a compartir ya este capítulo la semana anterior, pero prácticamente hemos compartido los primeros dos versículos y vamos a seguir hoy día con las instrucciones del apóstol Pablo que él ha dado, en primer lugar, aquí a la iglesia o a las iglesias o congregaciones en la ciudad de Roma en el primer siglo. Digo iglesias porque Roma era tan grande, y Roma es tan grande, pero ya en esta época Roma, la ciudad de Roma, la capital del imperio, era tan grande que habían diferentes comunidades o congregaciones, como llamamos nosotros hoy día, o iglesias también se puede llamar, en esta ciudad. Entonces él escribe ahí a todos los cristianos, a todos los seguidores de Jesús en la ciudad de Roma. Como ya dije, los cristianos generalmente se entiende que estaban compuestos por cristianos originalmente salido o del judaísmo, sus raíces como el pueblo de Israel, del judaísmo, y hay cristianos gentiles, que eran paganos, como llamamos nosotros, ¿no? A partir del capítulo 12, enseña el apóstol Pablo algunos, o importantes, no algunos, sino importantes resultados del Evangelio de Cristo. Es decir, el énfasis en los primeros capítulos, más que todo, era restaurar nuestra relación con Dios. Eso es el énfasis. Y cómo Dios, como el Señor Jesucristo, lo ha efectuado a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de nosotros, creemos en Él. Entonces ahí resulta en salvación para nosotros al creer en Jesús el Señor. Amén. Pero ahora comparte el apóstol Pablo, si uno muere al día siguiente de convertirse a Jesús y de creer en el Señor, si uno muere en ese mismo día, como hay casos, ¿no es cierto? Como el ladrón en la cruz, que no era bueno, por si acaso Dila que está a tu lado no era bueno, solamente era arrepentido, ¿no? Algunos lo llaman el buen ladrón, ¿no? No era bueno, ¿no? Solamente, o más bien era arrepentido. Y él murió luego, y él fue salvo, así tal cual como Jesús lo asegura incluso, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿y por qué hay este acontecimiento? Pues viene por la sabiduría de Dios. Porque de repente en el siglo XX y XIX y qué sé yo, cuántos siglos más, nosotros los cristianos, más los teólogos, vamos a discutir. Y ahora, cuando uno es salvo, recién cuando uno hace muchas cosas para el Señor y tiene que confirmar, como algunos lo dicen hoy día también, tiene que haber confirmación, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios es tan sabio que lo ha puesto así, este ladrón arrepentido en la cruz, para manifestarnos, para señalarnos a una persona que simplemente ha creído y confesado en el Señor Jesucristo y muere luego, ya es salvo. Entonces no hay más requisitos, por decirlo así, sino la simple fe en el Señor Jesucristo. Es una enseñanza muy desafiante, especialmente cuando amamos la palabra del Señor, amamos la obra de Dios, amamos sus mandamientos. Es una enseñanza bastante desafiante. Si uno es, digamos, muy libertino, por decirlo así, no le importa mucho eso, ¿no? Pero cuando uno ama al Señor y a su palabra y a sus mandatos, entonces es algo desafiante, ¿no? Como que la carne quiere sentir eso, ¿no? Pero no hay una cierta injusticia en eso. O sea, el que se murió, se ha ido y es salvo y nada tiene que hacer y ya, digamos, ¿no? Y nosotros aquí siempre cuidándonos de obedecer al Señor, ¿no? Entonces sentimos una cierta desarmonía en nuestra carne, por cierto, ¿no? En el Espíritu, en el Señor ya entendemos, no es así. Amén. Más bien nosotros tenemos grandes oportunidades, gracias al Señor, para conocerle más, aún en esta vida. Podemos vivir la vida eterna ya no más en este instante. Amén. Vayamos por favor leyendo el capítulo 12. Vamos a volver a leer algunos versículos porque no hemos dado una debida importancia a aquello y no queremos saltarlo porque tiene su importancia. Vamos a leer ahora entonces desde el verso 3 al 8. Para eso nos vamos a ponernos de pie, por favor. Versículo 3 al 8. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Toman asiento. Para el apóstol Pablo, la salvación o nuestra inclusión en el reino de Dios, nuestra restauración con Dios, nuestra entrada al reino de Dios, todo eso podemos colocar con los términos ser salvos. Para el apóstol Pablo es obviamente en un principio lo más importante, porque eso hace falta. No podemos primero vivir cristianamente, pensar, viviré cristianamente y después ya veré qué puedo hacer para la salvación. Pablo contradiría directamente, diría, no, o sea, primero es nuestra restauración con Dios. Lo primero que ha sido roto debe ser restaurado. ¿Qué es lo primero que fue roto en esta creación? No fue el medio ambiente, no fueron los ríos, no fueron los animales, fue el ser humano con su relación con Dios. Amén. Amén. Fue el ser humano con su relación con Dios que ha sido rota, totalmente rota. La palabra de Dios se expresa a través del término el pecado. El pecado en el idioma original hace referencia a un distanciamiento, a una separación. Estamos totalmente separados de Dios por el pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces, eso es lo que nos ha hecho distanciado de Dios, porque todo el resto, lo que hoy día se habla, un montón de maldades que el ser humano hace, etcétera, etcétera, son llanamente consecuencias de lo que el hombre no honra a Dios. Simplemente de ahí surgen todas las maldades que nosotros podemos observar en los noticieros, y lo malo es todos los días. Todos los días nosotros podemos observar, analizar en vida de otros, en nuestras vidas mismas, ¿no? Hay maldades, hay pecados, hay desastre, hay destrucción, hay tristeza, hay enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es causado, no por la creación misma, sino todo es causado por el ser humano y por no dar a Dios el lugar que debía darle, de obedecerle al Señor Dios, de amarle al Señor Dios, de honrarle a Él. Amén. Entonces, Pablo dice claramente, eso tiene que ser restaurado primero. Y luego podemos hablar el resto. Luego podemos hablar, bueno, cómo debemos tratarnos entre nosotros, qué es lo que debemos hacer nosotros. Primero es nuestra nueva relación con Dios. Nuestra relación tiene que ser restaurada con Dios. Amén. Y esta restauración no es en un instante, aunque es en un instante en lo espiritual, por decirlo así. Sin embargo, nosotros somos llamados a conocer al Señor todos los días. No solamente, bueno, yo ya conozco al Señor, ya he dado mi vida en tal fecha, en tal año, tengo la hora, tengo el lugar, tengo la persona que me habló, ya está todo. No, al Señor debemos nosotros conocer y seguir en esta restauración cada día. ¿De qué es un hecho? Es un hecho. Porque debemos crecer, como decía Pablo, también debemos crecer en la gracia. Debemos crecer en esta salvación. Amén. Entonces, sin embargo, aquí el apóstol Pablo pone en el versículo 3 unas consecuencias. Las primeras consecuencias ya hemos observado la semana anterior. Hay una transformación en nuestras vidas. Pablo se expresa de tal manera diciendo que nuestro cuerpo, es decir, nuestro físico, debemos nosotros dar al Señor como un sacrificio vivo, como un sacrificio vivo. Luego Pablo dice que nuestra mente, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, debemos nosotros buscar activamente, por eso Pablo nos habla a nosotros como creyentes, nosotros debemos buscar esta restauración en nuestra mente. Eso no va a ocurrir así de por sí porque cantamos bonito,
porque leemos un poco la Biblia, sino porque realmente activamente buscamos la renovación, la restauración de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de todo nuestro corazón. Amén. Y en el versículo 3 nos habla ya dos acciones o dos actitudes o características de los hijos de Dios que son de suma importancia. El apóstol Pablo estaba bien claro en enseñarnos, no tenía ninguna duda, al momento que nosotros hemos entrado al reino de Dios, al momento que nosotros hemos sido restaurados en nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo no tiene ninguna duda, y toda la Biblia no tiene ninguna duda, no solamente una salvación individual, sino Dios nos ha, como dice el apóstol Pablo también, nos ha bautizado por el Espíritu Santo, nos ha entregado, bautizado, incluido en un pueblo, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Amén. Entonces, es importante eso, que el cristianismo, la vida de un discípulo, no es algo individualista. Yo no necesito a los demás. Yo puedo vivir mi cristianismo yo solo. Incorrecto. Dile a que está a tu lado, no puedes hacerlo solo. No puedes hacerlo solo. La palabra es bien clara en eso. A través de nuestra fe en el Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, como nuestro Señor, el Espíritu, que es el Señor, dice la palabra, nos ha puesto en un cuerpo que es la familia en Cristo, que son todos aquellos que aman al Señor y que buscan de la misma manera como tú al Señor. Amén. Entonces, y una de las actitudes más importantes en esta comunión, de eso está hablando Pablo ahora, del cuerpo, como él expresa aquí, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, la congregación de los santos. Esto aquí es la iglesia, no las paredes. Nosotros formamos la iglesia del Señor y Dios nos ha colocado en ella. Hay actitudes, hay acciones, hay sentidos que debemos nosotros tomar en cuenta y debemos nosotros seguir. Yo lo voy a expresar un poco así. Aquí Pablo dice que no debe pensar con un concepto más alto de sí que debe tener. En otras palabras, nosotros debemos pensar cuando nos miramos al espejo, cuando nos miramos a nosotros mismos, debemos pensar y sentir, con cordura. A veces nos gusta hablar a nuestro espejo, ¿no? Y decir, tú eres Superman, tú eres lo mejor. El apóstol Pablo contradice eso un poco, diciendo, no, tú tienes que pensar con cordura. Tú tienes que expresar en tu vida humildad delante del Señor. Al final, tú no dependes de tus ideas, de tus pensamientos, de tus confesiones positivistas, sino tú dependes de mí, dice el Señor. Lo que yo quiero hacer en tu vida, eso yo voy a hacer. Pero no te pongas encima de los demás, pensando que ¿quién eres tú? A veces hay acciones en la iglesia, nadie me ha saludado. Bueno, hay una simple acción que tú puedes hacer. No es faltar, no es ya no ir, sino saludar tú. Enseñar a los demás. ¿Sabes algo? ¿Eres mejor que los demás? Enseñarlos entonces, enseñarnos. Amén. Si alguien piensa de sí mismo algo, nuestro pensamiento, a veces contaminado todavía por el pecado y carnal, hasta podemos decirlo todavía en algunas ideas, son muchas veces muy egoístas, muy egoístas. Y Pablo dice, no te pongas encima de los demás. Piensa cuando piensas de ti con cordura. No te pongas encima de otros. Hay una palabra que podemos decirlo, que es la humildad. Humildad no es que uno se rebaja, yo solamente soy un gusano, no sirvo para nada. No, eso tampoco es la idea. Sino que piensas conforme a lo que Dios ha hecho en tu vida. Como decía el apóstol Pablo. Pablo sabía decir, yo he hecho muchas cosas en la obra del Señor. Pero Pablo tenía esta humildad, mas no lo he hecho yo. No me miren a mí, no estén ahí alabándome a mí. Sino Dios hace las cosas en nuestras vidas. Amén. O el apóstol Pablo también, él podía honrarse mucho a sí mismo. Él podía, alabarse y honrarse a sí mismo. Pero él prefería decir, por cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura,
para ganar a Cristo. En otras palabras, yo no soy tan importante. Mis cosas no son tan importantes. Lo que es importante es conocerle a Él, servirle a Él, estar delante de Él. En otras palabras, yo no soy importante. Él es importante. Amén. Amén. Eso es pensar con cordura. Luego el apóstol Pablo en el versículo 4 y 5 nos habla. Eso es un muy buen fundamento para la comunión de los santos, para la iglesia de Cristo, para el cuerpo de Cristo, la humildad entre nosotros. Pablo dice en otras cartas también, si se trata de preferencia, prefiere al otro, no a ti mismo, ¿no? O piensan también en las necesidades de los demás, dice Pablo también, no solo en los tuyos. Amén. Es una base. Pablo lo coloca como fundamento para la comunión de los cristianos, para que puedan entenderse, para que puedan convivir juntos y no está ahí como perro y gato y, es que este hermano y este no me gusta. Otras palabras que el apóstol Pablo también dice, que debemos nosotros ser tolerantes con los demás. Es una palabra un poco mal usada en el mundo hoy día, ¿verdad? Es una palabra un poco abusada en el mundo también, ¿no? En diferentes ideologías y todo eso. Pero eso no nos interesa mucho. Aquí enseñamos la palabra del Señor y enseñamos lo que la Biblia nos enseña, es que sí, debemos nosotros tolerar al otro. Ahora, la palabra es muy clara en qué debemos tolerar. Yo siempre digo un poco así para poder comprenderlo. En todo lo que es relativo, lo que no estás de acuerdo con el otro de repente, debes ser tolerante, así de sencillo. Pablo, por ejemplo, se refiere a la comida. El uno le gusta comer carne, el otro le gusta comer verdura nomás, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí no hay una buena o falsa o verdadera doctrina, ¿me explico? Pero ¿cómo lo hacen en algunas iglesias o a veces en algún lugar, en grupos, qué sé yo? No, eso es así y que así. Hay cristianos en Alemania, no de mi iglesia otra vez, ¿no? Tal vez ni siquiera son cristianos, medio raros, medio sectas son, ¿no? Pero dicen, por ejemplo, que el cristiano, o sea, como si fuera eso contundente para la vida cristiana. El cristiano verdadero no puede comer carne. El verdadero cristiano mira a la creación como Dios la ha creado y ellos solo planta comían. Solo fruta comían. Por lo tanto, el cristiano solo fruta puede comer. ¿Qué diría Pablo? Y Pablo lo dice claramente. Debemos nosotros aceptar al otro. Son cosas relativas. Si el uno quiere comer solo fruta, solo verdura, solo eso, que lo haga. Y el otro le gusta un bife chorizo, ¿no? Un buen asado, qué sé yo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya vienen otros, ya un poco judezando, ¿no? Pero cerdo no. Y otros hasta cerdo comen. Entonces, no voy a explicar todo hoy día, ¿no? Pero todo eso el apóstol Pablo lo pone como relativo. En otras palabras, no es tu problema. No es tu problema. ¿De qué cosa come? Tú come lo que a ti te gusta. ¿Me entiendes? Tú come lo que a ti te gusta. Y lo que tú tienes tu convicción, diría Pablo. Pero dejarle al otro comer lo que a él le gusta. Amén. Y si tú tienes concepto, no, pero es que así, que es así, perfecto. Por ahí tienes razón. Pero no son cuestiones para discutir, ni para pelear, ni son heréticas. Por ahí tienes razón, no, pero mira aquí los estudios, etcétera, etcétera. No, pero si al otro le gusta comer, él tiene su Señor, dice Pablo. Amén. Él tiene su Señor y su Señor le va a juzgar un día. No es tu problema. Ahí debemos ser tolerantes. Amén. ¿Cuántas veces te han inundado cuando te has bautizado? ¿Una sola vez o 3 veces? ¿En qué nombre te han bautizado? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o solo en el nombre de Jesús? Todo eso es relativo. Todo es relativo. Importante es que esta persona se haya entregado su vida a Cristo. Pues el pastor ese día se ha olvidado el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es que no sea relevante, no sea importante. Pero hay unos piensan medio místicamente, medio espiritistamente, ¿no? No, eso no es un verdadero bautismo. No, tiene que ser inundado 3 veces. Otros lo ponen 7 veces. Otros lo hacen caminar a la gente dentro del agua debajo de banderas. Otros ponen importancia que tiene que ser en el río Jordán. Si no en el río Jordán no es nada. Otros ponen, qué sé yo, tiene que ser agua dulce, agua salada. El cristianismo durante los últimos 2 años, cada cosa que se ha inventado para separarse y para pensar mejor encima de los demás. Y Pablo diría, así no funciona la comunión. Así no funciona, así no es. Tienen que ser tolerantes. Amén. Y podríamos hablar de miles de cosas.
Yo, por cierto, tengo mis convicciones también. Y seguramente muchos de ustedes ya han conocido mis convicciones. No sé si en todos están de acuerdo con lo que yo digo. Bueno, hay cosas que también podemos conversar, etcétera, etcétera. Está bien, pero debemos ser tolerantes. Ahora, en el reino de Dios, sin embargo, no solamente hay cosas relativas, sino también hay cosas absolutas. Y en lo absoluto ya no reina la tolerancia. En lo absoluto reina la palabra del Señor. Amén. Por ejemplo, si la palabra dice, solo Cristo es el camino para volver al Padre. No hay otro. No puede haber una iglesia, alguien que enseña a alguien que no importa, debemos ser tolerantes y que él ha nacido en este país y él, con tal que él ama a sus semejantes, ya estamos distorsionando el evangelio, ¿se dan cuenta? A la persona debemos tolerar, podemos tolerar, pero debemos señalar. No, en la iglesia del Señor no creemos esto. La palabra del Señor no nos enseña así. Hay un solo camino para retornar al Padre. Se llama Jesucristo el Señor, el que ha muerto en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, el que ha resucitado de entre los muertos. Eso es absoluto. No hay vuelta aquí. No, uno cree que ha resucitado y el otro tiene dudas con eso. Discúlpame, la palabra es bien clara y enfática. Si no puedes creer en la resurrección de Jesucristo, si no te cuadra, si no te cabe, si no te entra a tu corazón, entonces el Espíritu Santo no ha hecho ese trabajo en tu corazón. Entonces no eres hijo de Dios. Porque la resurrección de Jesucristo, el fundamento de la fe cristiana. El apóstol Pablo dice, el que confiesa a Jesús como Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Es necesario creer que Jesús es mi Señor. El que no cree que Jesús es su Señor no es salvo. El que no cree que Jesús haya muerto por sus pecados no es salvo. El que no cree en la resurrección clara y física, así tal cual, del Señor Jesucristo, no es salvo. Suena medio raro mis palabras en estos días, ¿no? Como que, qué intolerante este pastor tuyo, ¿sí? Bueno, la palabra es intolerante en esos aspectos. La palabra es bien clara en eso, bien exigente en esto. Amén. Entonces ahí no podemos transar. No podemos nosotros ahí, digamos, no importa, cada uno piensa como quiera. De que cada uno puede pensar como quiera es cierto, no vamos a obligar a nadie, pero vamos a manifestar las pautas tal como la palabra del Señor las pone. Amén. Entonces, el segundo fundamento aquí para la buena comunión en Cristo es entender, por un lado, somos distintos, somos diferentes, aunque estamos en Cristo y creemos todas las cosas fundamentales en el Señor y todo esto, sin embargo, igual somos muy diferentes uno del otro. Mira nomás al que está a tu lado, son diferentes. Mira al que está a tu lado. El que está a tu lado es más bonito que tú. Para un poquito aplicar lo que el apóstol Pablo decía, ¿no? Entonces, para preferir al otro también, amén. Entonces somos diferentes. El apóstol Pablo se expresa que un cuerpo no es una sola cosa, tiene muchos miembros. Y en un cuerpo, los diferentes miembros en un cuerpo, los diferentes órganos, los diferentes objetos dentro del cuerpo humano, cada uno tiene su función. Funciones específicas, a veces comparten funciones, pero cada miembro de nuestro cuerpo tiene funciones. El ojo tiene sus funciones, el oído tiene sus funciones, los brazos, los pies, el estómago, el corazón, el cerebro. Hay órganos sexuales también, tienen su función. No vamos a tampoco, no, de eso no se habla. ¿Por qué no? ¿Tiene su función o no? Claro, para tener hijos. ¿Cómo vas a tener hijos si no hablamos de eso? ¿No? Y todas esas cosas. Hay un lugar también donde salen desechos. ¿Es miembro del cuerpo humano? También es necesario, ¿o no? O vamos a hinchar y todo acumulado, toda la... Me aguanto la palabra. Entonces, queridos, cada miembro en un cuerpo tiene su función. Ahora, no buscas quién tiene la más deshonrada función, lo que nosotros de repente, cada función del cuerpo humano es muy importante, por cierto, ¿no? Entonces, lo que a veces a nosotros nos parece, pero no nos vamos a extendernos nosotros en esto porque tampoco Pablo lo hace, no tiene importancia aquí. Simplemente la sencilla enseñanza, un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene distintas funciones. Así nosotros también. Pablo se expresa, el que es ojo no es oído, el que es mano no es pie. Amén. Entonces, de esta manera somos un cuerpo en Cristo, dice Pablo,
y somos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? De nuevo, mira al que está a tu lado. Tú necesitas a esta persona. No, míralo de verdad y dense la vuelta también. Dense la vuelta, por favor, dense la vuelta. ¿A qué estás mirando? Tú lo necesitas. Tú lo necesitas. Tú no puedes decir, ay, ¿qué me importa esta persona? No, es miembro del cuerpo de Cristo. Es importante. Amén. ¿Cómo es de repente cuando los dientes muerden la lengua? Exige la lengua ahora, por favor. ¿No? Esos dientes hay que arrancarlos, me maltratan. Sácalo. Y ahí nosotros, bien feliz la lengua, ¿no? Sí, pero ahora tiene que hacer el trabajo solo. ¿Cómo la lengua ahora va a deshacer la comida y la carne? Por eso como solo fruta. Bueno, hay fruta bien duras también, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer, lengua, ahora? Necesitas los dientes, te ayudan. Y si te maltratan en algún rato, bueno, ojalá los dientes pidan perdón. Pero tu responsabilidad ni siquiera es esperar eso, sino tú es perdonar los dientes y no exigir que se vayan. Qué lindo ejemplo, ¿no? Del apóstol Pablo. Somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros y que nos necesitamos. No podemos nosotros decir, esto no me sirve, ¿por qué viene? ¿Por qué no se va a otra parte? Tal vez esta persona que tú opinas que debe estar a otra parte, tal vez la persona que más necesitas vos. Hay personas que también a ti te necesitan. Amén. Entonces, eso es para el apóstol Pablo, la unidad en el Espíritu, la unidad en el cuerpo de Cristo. Y Pablo enseñaba en otra carta eso también, no vamos a hacer referencia en 1 Corintios capítulo 12, lo mismo también en capítulo 12 también hablaba Pablo de eso, de que somos un cuerpo en Cristo, somos muchos miembros con diferentes funciones. Y ahora menciona aquí, vayamos por favor a los versículos 6 al 8, lo voy a volver a leerlos, donde dice, de manera que teniendo diferentes dones, como somos diferentes miembros, diferentes funciones, por lo tanto tenemos diferentes dones, diferentes capacidades y regalos de Dios, según la gracia que nos es dada, dice Pablo. Y ahora menciona el apóstol Pablo 7 diferentes dones. En esta parte de la carta de los Romanos menciona a Pablo 7 diferentes dones. La lista es ligeramente, es bastante diferente, mejor dicho, bastante diferente de otra lista que el apóstol Pablo hacía o escribió en la carta a los Corintios. Ahí había otros dones y que abundaban en esos dones, decía el apóstol Pablo, pero también daban algunos dones un mal uso. La carta a los Corintios del apóstol Pablo señala que ellos daban un mal uso a los dones, o sea, no los utilizaban para hacer crecer el cuerpo, no los utilizaban para edificar al otro, no lo utilizaban para realmente honrar la obra del Señor, lo que Él ha hecho en nosotros, sino cada uno miraba su propio don como el más importante y yo soy más importante que los demás. Entonces Pablo tiene toda una enseñanza bastante importante en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. 3 capítulos ocupa el apóstol Pablo de este asunto de que somos diferentes miembros, con diferentes dones, con diferentes capacidades y con diferentes necesidades, etcétera, etcétera. Pero de ninguna manera debemos nosotros imponernos encima de los demás como que yo soy más importante que el otro. Pablo diría más bien al revés. Tú necesitas al otro. Amén. Entonces, la base del Espíritu Santo, y aquí en la enseñanza del apóstol Pablo, para la iglesia y para una iglesia que anda en sanidad, no en sanidad porque nos movemos en sanidades físicas, no, sino una iglesia sana, una iglesia que es sana y que glorifica al Señor, aunque no sea perfecta en algunos aspectos, pero es una iglesia sana en su relación con Cristo, en lo que es la función de la iglesia. Es una iglesia que en primer lugar funciona en humildad, donde nosotros toleramos a los demás, donde nosotros nos aceptamos a los demás, ¿no? Y en unidad, donde entendemos, bueno, somos un cuerpo, somos una iglesia, nos queremos, nos amamos. Y Pablo también diría eso, no deben ustedes nada a nadie, excepto el amor. El amor tú debes siempre al otro. Siempre tienes una cuenta abierta, pendiente, al respecto del amor para con el otro. Siempre. Eso es lo que debemos hacia los demás, hacia el otro. Amén. Y Pablo, sin embargo, nos coloca, que es muy importante, dentro del cuerpo de Cristo,
Por eso esos diferentes dones y capacidades y gracias y regalos del Espíritu Santo, porque cada uno, como somos miembros, ejecutamos una cierta función. Cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Nadie está aquí, digamos, como en vano, que yo pierdo el tiempo, sino todos tenemos una función. El apóstol Pablo menciona aquí ciertas distintas funciones. Y yo me atrevo a decir, por ciertas razones que no voy a exponer todo ahora, pero por ciertas razones considero aquí, estos 7 dones son incluso más importantes que de 1 Corintios capítulo 12. Claro, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, de repente hablamos más de 1 Corintios 12 y todos esos dones espectaculares y visibles y wow y esos dones aquí como que muchos ni nos damos cuenta que existen otra lista de dones. Muchos ni sabemos que existen. ¿Hay otros? Sí, ¿qué te parece? Claro, nos llama más atención. Sanidad, milagro, claro, nos llama más atención. Pero parece que son los dones menos importantes según la enseñanza del apóstol Pablo. Hay dones que son mucho más importantes y son estos acá. Porque en 1 Corintios 12, aunque Pablo decía que son abundantes entre ustedes los dones del Espíritu de Dios, sin embargo también hubo mal uso. Y Pablo utiliza esta enseñanza, 1 Corintios 12, más para rectificar más bien, más para exhortar cómo no debe hacer lo que estaban haciendo y cómo debe ser. Deben buscar el mejor don. Y el mejor don, ¿cómo lo llama? El famoso capítulo 13 de Corintios. Todos lo conocemos. Yo creo que todos conocemos el 1 Corintios 13. ¿Cuál es el mejor don que muestra Pablo ahí? El amor. Justo lo que acabamos de decir, lo que Pablo pone aquí. La humildad y la aceptación hacia los demás. El amor es el mejor don que nosotros debemos buscar. Buscar los mejores dones, anima el apóstol Pablo. Porque los dones, por ejemplo, que Pablo menciona, de hablar lenguas, o de profecía, o de cual, un día va a acabar. Y ahí viene esa famosa palabra, más el amor, la fe y la esperanza nunca terminarán. Y el más grande entre ellos es el amor. ¿Se dan cuenta que hay dones más importantes que otros? A veces nos ponemos, ¿no? Como que, no, todo es igual. No es todo igual. Hay mejores dones. Y hay por otras referencias también, etcétera, etcétera. Aquí el apóstol Pablo no está haciendo una rectificación de una falla en una iglesia. Aquí el apóstol Pablo está dando una enseñanza, lo que es y cómo funciona una iglesia sana. Y la enseñanza del apóstol Pablo para una iglesia sana son estos 7 dones. Esas 7 funciones. Puede haber otras actividades, otros servicios en una iglesia. Por supuesto que no. Pero Pablo lo coloca aquí como que estos 7 deben buscar. Estos 7 manifestaciones de la vida con el Espíritu Santo deben buscar. ¿Ya lo he leído de nuevo o todavía? No, digo de nuevo. De nuevo, ¿no? Ya, dice así, versos 6 al 8. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y comienza Pablo diciendo, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dirá que está a tu lado, profecía. Es necesario, es esencial una iglesia sana. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. 7 dones, los más importantes que deben funcionar una iglesia del Señor. Es interesante, nos debe llamar la atención. ¿Y por qué no aparece aquí el apóstol? Ahí debemos entender nosotros cómo ha sido formada la iglesia de los romanos. El apóstol Pablo había fundado, el apóstol generalmente está para eso, ¿no? Es para, bíblicamente hablando, ¿no? Es para abrir nuevas iglesias,
Poner el fundamento, como Pablo decía, como buen arquitecto, como perito arquitecto, poner un buen fundamento, luego entregar a esta iglesia, levantar ancianos y ellos van a administrar y gobernar esta congregación para que el apóstol luego pueda ir a otra parte. Claro, hoy día se instalan los apóstoles en algún lugar, ¿no? Y dicen, aquí estamos nosotros y nadie más manda, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Esa no es la función de un apóstol. El apóstol es para levantar obras. Amén. Entonces, el apóstol Pablo hacía eso. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Roma? La iglesia de Roma es una iglesia de alguna manera en particular porque se ha formado simplemente a base de su fe en el Señor Jesucristo. La iglesia de Roma no fue fundada por un apóstol, sino la iglesia de Roma simplemente los cristianos vieron la necesidad de juntarse y de ver, bueno, oraremos juntos, a ver, compartiremos la palabra del Señor, a ver qué hemos escuchado en el día de Pentecostés, porque muchos se convirtieron en el día de Pentecostés que vivían en la ciudad de Roma, claro, que vivían en la ciudad de Roma, pero eran judíos y viajaron a Jerusalén para estar en la fiesta y luego retornaron y llevaron su nueva fe, llevaron al Señor Jesucristo dentro de sus corazones a diferentes lugares, como la ciudad de Roma. Y formaron ahí pequeñas congregaciones, formaron ahí sus diferentes grupos, caseros podríamos llamarlo así, y ahí se reunían, oraban, cantaban, alababan al Señor, compartían la palabra, ponían ellos ahí la palabra del Señor, lo que habían entendido, lo que habían recibido. Y parece que habían recibido buenas cosas a través de los tiempos, a través de los años, porque Pablo tiene pocas, digamos, quejas de la iglesia de Roma. De hecho, no la conocía muy bien, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, más que todo, aquí pone una enseñanza en la iglesia de Roma, a los cristianos en Roma, cuáles dones son esenciales en un cuerpo sano. Amén. Y Pablo pone profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir o compartir lo material, ¿no? Presidir, liderar y hacer misericordia. Estas 7 cosas son esenciales en un cuerpo de Cristo. En el Antiguo y Nuevo Testamento hay diferentes lista de los dones. Incluso hay algunos dones que se nos comparte la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Más los encontramos obviamente en el Nuevo Testamento para la iglesia de Cristo. Pero dice el apóstol Pablo, él coloca 2 dones o 2 clases de dones principales. Y él pone en 1 Pedro, nos muestra este apóstol lo siguiente. En el verso 4 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrele a los otros. O sea, nos damos cuenta, es para servir a los demás, es para ministrar a los otros. Y dice Pedro, como buenos administradores, y dice algo muy interesante, de la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. Aquí utiliza un término muy interesante, que cada uno, justamente lo mismo, que cada uno tiene diferentes dones. Nadie tiene todos los dones, nadie tiene ningún don, pero la gracia de Dios en un cuerpo es multiforme. Hay diferentes capacidades que Dios pone en un cuerpo. Pero hay algunos que son esenciales. Y el apóstol Pedro coloca 2 dones o 2 clases de dones principales, como 2 títulos de los dones y donde se desglosa luego otros dones. Y Pedro dice, si alguno habla, podemos llamarlo los dones del habla. Hay dones del Espíritu Santo que son del habla. Pero es muy importante cualquier don del habla que sea. ¿Qué don de habla podría haber? Por ejemplo, la profecía, tal vez el discernimiento, lo que uno habla también, ¿no? O la exhortación, como hemos visto, o la enseñanza, como dice Pablo también. Son dones del Espíritu Santo del habla, que son manifiestas a través del habla. Pero esos dones, especialmente la profecía, ¿cómo se debe ejecutar? ¿Cómo se los debe ejercer los dones del habla? Aquí dice el apóstol Pedro, si alguno habla, tiene un don del habla, de hablar. ¿Cómo debe hablar? Haremos en el verso 11, 1 Pedro 4:11, para que no, digamos, hay que confiar en el pastor. No, aquí está, hay que confiar en la palabra. ¿Cómo debe hablar? Si alguno habla, no dice cállese, no. Si uno habla mucho, no es que se calle. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Que no se invente cosas. Que no siempre es que yo siento, es que yo creo, que así, lo otro, lo uno. Es que yo creo así.
Es que yo confieso así de tal cosa. Un ratito. ¿Tienes un don del habla? Perfecto. Debes juzgar tus palabras conforme a la palabra de Dios. Porque el primero que debe hablar no eres tú, sino es Dios a través de su palabra. Amén. Entonces, sea un don del habla, debe ser conforme a la palabra de Dios. Eso debe resonar en nuestra mente, debe resonar en nuestro corazón. Todo debe ser sometido y sujetado y juzgado según la palabra de Dios. En otras palabras, por ejemplo, la profecía. Si alguna profecía y para ti es demasiado, oh, qué raro es esto, y peor no lo encuentras en la palabra, puedes desecharlo, tienes toda libertad de rechazarlo. No, pero el profeta tal ha hablado. Disculpe, ¿sabes lo que voy a decir? No me importa nada, porque el que habla, conforme, ¿qué debe hablar? Conforme a la palabra. Si reconozco algo en la palabra, está bien, lo voy a creer, porque él dice. De repente me ha hecho recuerdo lo que dice Dios, pero más que todo porque está en la palabra. Ahora, si otros quieren creer lo que tal y el profeta dijo y todo eso, su problema. Si alguien quiere hacerlo, bueno, ojalá no te falle. Eso nomás te puedo decir. Suerte puedo decir. ¿No? O sea, ¿qué más voy a decir? Ojalá no te falle. Porque hay personas de repente se basan una palabra profética y hacen depender como un hilo en su vida todo de esta palabra. Bueno, ojalá no te falle. Te deseo suerte. De verdad te deseo bendición de Dios. Pero si no está en la palabra, no podemos nosotros inventarnos. Pedro dice con toda claridad, discípulo del Señor Jesucristo, apóstol de Jesucristo, el que habla a través de un don del Espíritu, con esta gracia que Dios le ha dado, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Amén. Luego dice, Luego dice, si habla conforme a la palabra de Dios. Y luego hay dones, menciona Pedro, que son de servicio. Pedro le dice, si alguno ministra conforme al poder que Dios da. Al poder que Dios da. Parece que hay algunos dones aquí incluidos que son de repente de servicio, de servir a los demás, a través de los cuales podemos servir al otro. Y no está excluido para nada también el orar por una persona para que pueda sanarse aún físicamente. ¿Por qué no? Entonces nosotros podemos orar si de repente una persona, si Dios le ha dado ese don y ora por alguien y de repente por el poder del Señor se sana. Entonces Dios lo está utilizando a esta persona, pero ¿cómo debe utilizar este don? Para ministrar y servir al otro. No para empoderarse encima de los demás. No para lucirse frente a los demás. Eso un poquito ocurre con las famosas campañas, ¿no? O sea, no puedes hacer lo mismo en un cuarto cerrado donde nadie ve y tú visitas a esta persona, o en un hospital no puedes hacer lo mismo. O sea, necesitas siempre compañerismo de miles de personas para que todos vean, oh, qué gran siervo eres. Evitaremos eso. Amén. Evitaremos eso como iglesia porque el ser humano en su carnalidad que todavía como cristianos se manifiesta de alguna vez en nuestra vida, tal vez en unos más que en otros, digamos, ¿no? Pero hay un problema. Nosotros no debemos mirar demasiado a los hombres. No debemos nosotros seguir a hombres. Si de repente la honra es demasiado para los hombres. Uno escucha hoy día, ¿no? Uno critica un poquito a alguien, algún famoso predicador, qué sé yo, lo que hoy día ya no se llaman predicadores, tienen otros títulos ahora, ya los arcángeles, digamos, como quieran. Entonces, como que uno, no, pero mira, no está bien lo que dijo el otro día. Oh, tú criticando ahí al gran siervo del Señor, para mí. O sea, en vez de defender la palabra del Señor y defender a Cristo y su reino y su obra y todo eso, defendiendo al hombre. La iglesia del Señor hoy día debe desacostumbrarse de defender demasiado al hombre. Debe desacostumbrarse. No defendemos a hombres, no miramos a hombres. Y ahí está también el problema de la iglesia en Corinto, ¿se recuerdan? Ahí habían algunos, es un problema de los cristianos. En cualquier lugar, depende del temperamento. ¿Cuál es el problema en la iglesia de Corinto? No, yo soy de Pablo. Yo soy de Pedro. Yo soy de Apolos, el más bello de todos. Cuando él viene, es un altote y su camisa abierta hasta abajo. Y qué apóstol, Apolos, eso me encanta. Nadie me hable mal de él.
Y Pablo tiene una tremenda enseñanza. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Son solamente sembradores como todos nosotros. Somos siervos. No soy yo importante, decía Pablo. Pablo tenía la capacidad tremenda de decir, entre los apóstoles, yo soy más insignificante. Cuando la verdad llegó a ser más grande de los apóstoles. ¡Ja! Y él dice, yo soy más insignificante. Ni debía ser llamado apóstol. Yo soy un aborto de apóstol. ¿Dijo eso o no? Claro. No soy ni digno de ser llamado así. Y todo lo que yo hice, no lo hice yo, sino la gracia del Señor trabajó en mí. Queridos, eso es lo más importante. La gracia de Dios trabaja en nosotros. Dejemos de reconocer a hombres y mujeres y él y ella. Observa las campañas hoy día. Más es el nombre de la persona hoy día que el nombre de Dios. Observen ustedes algunas campañas. Más está ahí tal predicador, como dije, ya no es predicador hoy día, ¿no? Otras cosas ponen hoy día, ¿no? Tal persona va a venir a la canción, ¿sí o no? Tal va a venir, tal va a venir. Oh, ¿has escuchado? Tal va a venir. ¿Y qué importa que tal venga? Lo que a mí me importa es que el Señor se manifiesta aquí todos los días. Y no porque alguien nos visite. Amén. A ver, un rápido vistazo a los dones aquí que el apóstol Pablo comparte aquí. El apóstol Pablo ya lo decía, los dones son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere. Si Él te ha dado un don, tú no puedes de repente decir, no, yo quiero otro. No puedes rechazar el don que Dios te ha dado, sino debemos nosotros orar y pedir que Él nos pueda revelar cuál don Dios nos ha dado. Porque es el Espíritu Santo el que reparte los dones del Espíritu. Amén. Aquí son los 7 dones del Espíritu, conforme Pablo enseñaba aquí, que es el de profecía. Eso vamos a explicar todavía. Luego dice el servir. ¿Cómo debe ser ejecutado el don de servir? Parece no es un don así espectacular, ¿no? No es un don, eso me llama la atención a mí, eso es lo que yo quiero. No, yo quiero el otro don, yo quiero los dones, ¿Dónde qué? Donde te reconocen a ti, donde te aplaudan, donde te reconocen. No, yo no quiero el don de servicio. Yo no quiero tener el don de misericordia. Yo quiero sanar enfermos. ¿Así? ¿Por qué? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Para sanar. ¿No será para tal vez otra cosa? ¿Qué dice la palabra? Engañoso es el corazón. ¿No? Engañoso es el corazón. Servir. ¿Por qué no se escucha más gente que quieren servir a los demás? Yo quiero servir. Claro, eso hoy día, no, yo quiero lo otro, lo uno. Otro don que menciona Pablo, la enseñanza. El enseñar, un don que Dios puede dar a algunas personas en la enseñanza. Y Pablo utiliza un término realmente de didácticamente. Enseñanza metódica, enseñanzas de clases, enseñanza de ahora tal tema, luego tal tema, así, enseñanza. ¿Será que la iglesia necesita eso? ¿O todo solo cantar, solo eso? Cantamos y me alegro mucho. Yo los felicito, chicos, chicas también, ¿no? Muchas gracias, realmente ustedes están creciendo en su servicio que están realizando. Pero ellos también comparten la palabra del Señor aquí antes del ensayo y todo. Dios ha hecho ayer que poco pueden ensayar y más compartir la palabra. Por cierto, es importante que ellos ya saben, ¿no? Entonces, la enseñanza y metódica. Por eso el colegio. Exacto. Porque la palabra que utiliza Pablo es de la didáctica. Es una enseñanza metódica para que los cristianos puedan crecer en el conocimiento del Señor y de su palabra. Es función de la iglesia. ¿De dónde lo hemos abandonado eso? ¿De dónde sacamos eso? Esta iglesia parece colegio. Claro pues, porque es la iglesia para enseñar. ¿O no dijo Jesús eso? Después de bautizarse, ¿qué tiene que ocurrir? Enseñándoles todas las cosas para que lo guarden, todo lo que yo os he mandado, ¿o no? Claro, la enseñanza es sumamente importante en la iglesia, dice Pablo. El exhortar, dice Pablo, es muy importante la exhortación en un cuerpo de Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere con exhortar? No es agarrar la Biblia y decir, en el nombre del Señor vas a ver. Y lo golpean ahí en el viento con la Biblia. ¿Saben lo que Pablo está diciendo? La palabra que utiliza Pablo aquí, lo que es traducido aquí como exhortar, es estar al lado de la persona cuando está frágil en su fe. Es la palabra, parakaleo en griego. Está al lado de la persona cuando está frágil en su fe.
Tiene que ver con consolar, tiene que ver con animar, con hacerle volver al camino en el Señor. Esa es la palabra que utiliza Pablo acá, ¿no? Y es un don en la iglesia. ¿Será necesario en la iglesia? No, hoy día las iglesias son super fe. Eso ya no hace falta. Parece, ¿no? Todos tienen super fe. ¿Qué tal el Señor? Oh, todo bien. Aleluya. Así son los cristianos hoy día. Y no tienen problemas hoy día, aparentemente. Y después viven todo desgracia. En la iglesia es necesario personas que tengan este don de estar al lado de otro cuando en un momento está frágil en su fe. Y no de juzgarlo, pero tú deberías buscar al Señor, eso nomás te puedo decir. ¿Y por qué no por un tiempito le acompaña, le ayuda, leen la Biblia juntos, oran? Ahora cuidado, ¿no? Que no aprovechan algunos, ¿no? Mujer con mujer, varón con varón, por favor. No se vayan ahí. Yo tengo ese don y me agarro a todas las hermanas que están tristes. No hagan eso. Otro día hablamos más de eso, ¿no? Yo sé por qué lo digo. Entonces, queridos, repartir. El mundo habla hoy día de la desigualdad económica y todo eso. ¿Qué dice Jesús al respecto? No se preocupen, muchachos. Siempre tendréis pobres entre ustedes. Si quieren hacer obras así de ayudar, siempre podrán hacerlo, porque siempre habrá desigualdad. En este mundo es así. Cuando el socialismo, el comunismo nos quiere vender, no, nosotros buscamos sacar la desigualdad económica, son mentiras satánicas. Son mentiras, eso no existe. Es en contra de lo que la palabra de Dios incluso ve. No porque lo pone como mandamiento, como orden para la humanidad, sino porque en este mundo así será, así es. Entonces, también en una iglesia, en un cuerpo de Cristo, hay personas con más posibilidades económicas que otras. ¿Y qué dice la palabra del Señor aquí? Esas personas han recibido de parte del Señor un don de repartir, un don de compartir sus bendiciones económicas con la obra del Señor. Todavía no es la misericordia porque se viene al final. Simplemente es compartir con la necesidad de la obra del Señor. Hay personas que pueden hacerlo de tal manera porque tienen tanta bendición económica y material que pueden apoyar tal obra, otra obra, tal misionero, otro misionero. ¿Me explico? Y Dios les ha dado ese don. Es un don que el Señor ha dado a las personas. Pero ¿cómo deben utilizar ese don? Ese de ayudar con los bienes prosperados. Es con liberalidad, no con segundas. No para manipular la congregación o para manipular a los siervos del Señor, a los pastores. A veces hubo esa maldad de repente que en alguna parte, en alguna congregación, no, como que el que da más, tiene más autoridad en una iglesia, es más escuchado. No, eso no es así, es con liberalidad. Amén. El que preside, hay el don, la iglesia necesita el don de presidir. Es decir, de liderar, de guiar espiritualmente. Eso es lo que llama la palabra también, los que administran o gobiernan la iglesia, Pablo los llama también obispos o ancianos. Los que lideran la iglesia. Los que lideran la iglesia del Nuevo Testamento no son los apóstoles, son los ancianos. Hay un error gramatical, como quieres llamarlo, doctrinal. Son los ancianos los que presiden una iglesia. No son algún ministro en particular. Son los ancianos. ¿Y cómo deben presidir? ¿Cómo deben liderar? Pablo dice con solicitud, con servicio, con ayudar a los demás, con realmente liderar de una forma que más parece un servicio. Eso dice Pablo, no de imponerse, sino de ser un ejemplo, decía Pedro también, ¿se recuerdan? Y el último aquí que menciona Pablo es el de misericordia. Hay hermanos con necesidades. En algún momento, ojalá no constantemente, porque si fuera constantemente tenemos que ver qué está pasando, cómo lo podemos ayudar un poco más efectivamente, porque nadie puede, digamos, recibir de la iglesia del Señor, digamos, o de una persona en particular constantemente, siempre, y lo otro, digamos, como se podría llamar un poco de pancholín, digamos, ¿no? Pablo dice también, el que no quiere trabajar, que no coma. No, la misericordia, lo que Pablo aquí se refiere es, de repente hay una urgente necesidad de una persona en lo económico y le podemos ayudar.
Es un don también, que pueden tener varios o en conjunto, una persona en particular, el don de hacer misericordia, de ayudar a personas que pasan por dificultades materiales serias. No porque, no, este mes no he podido ahorrar, no me puedo ayudar a la congre. No, o sea, frente a cosas serias. En Sucre hemos podido pagar una vez 1 o 2 meses el alquiler de una gran familia. No han tenido dinero para poder pagar el alquiler en este mes. Hemos podido ayudar. Entonces, en otras situaciones también solamente doy esto como un ejemplo para nada más. Entonces, para que entendamos a qué se refiere. Es algo puntualmente, una ayuda material en su momento dado. Si una persona necesita frecuentemente, hay que buscar a ver cómo podemos ayudarle más seriamente. Tal vez con algún trabajo, tal vez con algún oficio, tal vez con algo que donde se le puede, o para ayudarlo, lo que sea, me explico. Y Pablo dice, el que hace esto, que lo haga no con los dientes, así, con alegría. Tiene que la misericordia, el hacer misericordia en el cuerpo de Cristo, tiene que producir gratitud y alegría. Gratitud y alegría, ¿no? Así, ¿no? ¿Amén? Bien. Esos son los 7 dones que aquí el apóstol Pablo comparte, que son necesarias para la iglesia. El primer don no lo he compartido mucho. Eso vamos a escuchar la próxima semana. El don de profecía es el don que, como hay abuso, como hay de repente mal uso, algunos abusos, pero mal uso, digamos, más un mal uso de la profecía, vamos a hablar la próxima semana. Porque necesitamos observar muy detenidamente qué es la profecía en el Nuevo Testamento, cómo funciona la profecía. ¿De acuerdo? No quiero ahorita apurarme y al final vamos a llevar solamente la tercera o cuarta parte, sino vamos a compartir el don de profecía, de lo que Pablo aquí menciona. Ustedes ya pueden leerlo si desean, la próxima semana. ¿De acuerdo? Pero eso es lo importante. Aquí pone Pablo la humildad y la unidad del cuerpo de Cristo como fundamento para nuestra comunión y nuestro servicio. Y que en el cuerpo de Cristo estamos porque se nos cubren necesidades de nosotros de diferentes índoles espirituales, algunas veces materiales, pero más también el compañerismo y la amistad y el compartir, etcétera, etcétera. Esas necesidades que todos nosotros tenemos y todo basado en el amor de Dios, ¿no? Pero también nosotros también debemos servir al otro, a los demás. Entonces nosotros también podemos preguntar, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a los demás? Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.